Bueno, esto es sobre las lenguas. Sí, sí. Pues, ¿hay algún proyecto de lenguas en la escuela? Sí, justamente este colegio se fundó porque hubo un proyecto innovador en su momento, que lo sigue siendo, que es el proyecto de lenguas integrado, en el que tanto castellano, catalán como inglés no solo se limitan a ser asignaturas en gramática y en todo lo que es específico de lengua, sino que se integran en que haya otras asignaturas, otras áreas, otras materias que se impartan. Por ejemplo, matemáticas se puede hacer en castellano un área, o en inglés, o naturales. Por lo tanto, el proyecto base de fundación de este colegio, y en su momento muy innovador, fue que 3 lenguas fueran lenguas de aprendizaje, no solo lenguas para aprenderlas normativamente. ¿Y sabes qué se hace para cumplir esos objetivos que aparecen en el proyecto? Pues sí, a ver, se revisa periódicamente todo lo que es los objetivos, se revisan, hay comisión de lenguas, hay diferentes comisiones que lo van trabajando. Sí, y además, dentro de lo que es la formación que hacemos aquí en el colegio, todos los jueves de todos los años nos dedicamos por la tarde a hacer lo que es un cursillo, que es reafirmar un poco lo que es el proyecto, innovarlo, ampliarlo y adaptarlo a las nuevas tecnologías, por ejemplo, también. Y cuando, por ejemplo, se programan los contenidos referidos a las lenguas, ¿no? Pues a catalán, a castellano, ¿hay una coordinación entre ellas o cada uno se programa por su lado? No, a ver, primero están las coordinaciones dentro de ciclo. Sí. El coordinador de ciclo, de acuerdo con los tutores, va haciendo un seguimiento de lo que es la programación que ya existe y las adaptaciones que se estén haciendo nuevas. Claro, las cosas hay que ir cambiándolas a veces. Y esos coordinadores se reúnen a su vez con lo que es la CAP de Studies, o sea, hay coordinador de ciclo inicial, medio, superior, y se reúnen con la CAP de Studies para velar por eso. Y además hay una persona específica que es Gemma, que lleva todo lo que es el seguimiento de las lenguas transversalmente, o sea, a lo largo de todos los cursos, para que no quede algo descompensado. Claro, para que no quede descompensado, porque claro, puede ser que unos estén dando una parte y quede algo cojo, y se trata de que todo quede compensado. ¿Y qué aspectos de la lengua, por ejemplo, se trabajan en catalán y en castellano? A ver, no es tanto decir, bueno, vamos a hacer gramática y tal, sino que es muy vivencial. O sea, a la hora sobre todo de expresión, trabajar bien la expresión, la expresión tanto oral, escrita, pero también la comprensión, que no sea solo comprensión mecánica. Claro, un niño puede ser muy bien lector mecánicamente, pero no haberse enterado de tanto. Por tanto, los aspectos de comprensión oral, comprender lo que se está diciendo, comprensión escrita, tanto en lectura como escritura, y es afianzar eso sobre todo. Trabajamos mucho la lectura y se intenta reforzar, porque claro, la lectura es base de muchos conocimientos. Vale. Y por ejemplo, ¿la lengua y la literatura la trabajáis a la par? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo desde castellano, que es lo que desde que llegué me ha tocado hacer en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la poesía de Alberti. Entonces se hace lo que es la biografía de Alberti a través de su vida y de sus poesías. Se está trabajando, por ejemplo, el aspecto poético. Después hace también 2 o 3 cursos, no me acuerdo si fueron 2 o 3, también hubo una semana adaptada a lo que es los juegos florales, que se hace alrededor de la época de Sant Jordi, que ya sabes que aquí es muy importante, porque entonces se trabajan aspectos literarios o de la poesía o de cuentos. Los cuentos también tienen mucho peso. Piensa que una vez a la semana o una vez cada 3 semanas, según cómo quede el calendario, pues hay un cuento que viene una persona específica a trabajarlo, y entonces eso también nos ayuda a que el tema de cuentos, de narración, el tema del lenguaje poético, o sea, se van trabajando. Y por ejemplo, respecto a la literatura, ¿qué objetivos hay en el centro aquí? A ver, me pones ahora en un aprieto, pero dices, descríbeme los objetivos. En todo caso, el gusto por la lectura. A ver, lo que se intenta fomentar desde la biblioteca y desde las tutorías es el fomento del gusto por la lectura, porque a partir de que haya ese gusto, los niños cada vez se van a integrar más en, bueno, pues el interés por leer, por estar atentos a lo que es pues igual a algún autor, los cuentos, diferentes colecciones. Gusto por la lectura, yo te lo diría diciendo, ese es el fomento. Vale.